¿Cuántos han venido a cenas pro recluso años atrás? ¿Verdad? Tenemos muchos premios que sorteamos con los números de las boletas como un estímulo a los hermanos que apoyan la obra carcelaria. Pero si no puedes venir, de todas maneras te animo a que adquieras la boleta. Es una manera de aportar, amén, y bendecir el trabajo carcelario. Y hay algo que queremos hacer rápidamente para dar paso a la palabra, y es que los servidores tienen boletas en sus manos. Si usted en este momento, mi hermano, tiene y puede adquirirla de una vez y tiene los 10,000 ahí, por decirlo de alguna manera, porque al terminar va a estar allá Josecito, hay un equipo que va a estar ahí con boletas afuera, usted la puede adquirir, pero rápidamente quiero animar de una vez, si usted ve que puede comprarla ya y tiene ahí, solamente levante su mano y nuestros hermanos van a acercarse donde estás para que puedas entregarla con toda libertad. Si ves que puedes comprarla ahora, levantas tu mano y la tomas de una vez, no la pierdas. Con este número puedes ganar premios el día de la cena pro recluso, ¿verdad? Con estos recursos lo que hacemos es fortalecer el trabajo en la obra de la cárcel. Se necesitan recursos para trabajar con ellos, para ayudar a sus necesidades. Muchos de ellos tienen muchas necesidades y la Confraternidad Carcelaria de Boyacá tiene años de experiencia. Y voy a dar un segundito más para que quienes puedan. Si no puedes hoy, bueno, repito, a la salida la vas a encontrar, o puedes hacerlo también en el transcurso de la semana. El próximo domingo vamos a estar recordándolo también, nuestra cena pro recluso. Ok, si puedes hacerlo, levantas tu mano. Y ya mismo se acercan allí nuestros servidores y te entregan la boleta, si la puedes comprar de una vez. El Señor les bendiga. Sabemos que somos una iglesia generosa y el Señor bendice la generosidad. Amén. Bendice la generosidad. La vez pasada, recuerdan, hace 15 días o 20 días, estábamos orando por David, el niño del síndrome de huesos de cristal, todo el tema. Y en ese domingo pudimos, entre todos los 3 servicios, sembrar a ella para los insumos que necesitaba, y todo esto cerca de 2 millones de pesos. Amén. Y gloria al Señor por eso, porque somos una iglesia generosa, y entre los 3 servicios pudimos entre todos sembrar, y entonces está en todo el proceso David de estar en su casa, y luego les seguiremos contando, pero casi pudimos reunir cerca de 2 millones de pesos. Así que gloria al Señor por la generosidad. Así que si no puede ahora, en el transcurso de la semana lo puede hacer. Y por último, esta mañana, para ir a la palabra, quiero contarles que en Red Joven, que es la red que trabaja con los jóvenes en la iglesia, empezamos una serie de 3 viernes sobre el tema de hijos y padres, muy especial. El viernes pasado tuvimos una palabra bien especial para los hijos, sobre qué espera Dios de nosotros como hijos, cómo debemos ser hijos para nuestros papás, ¿verdad? Pero este próximo viernes, en la reunión de jóvenes, estamos invitando a todos los papás que vengan, porque queremos hablar a los papás sobre cómo poder ser un buen padre para su hijo. Y el tema es como el mejor regalo que le puedes dar a un hijo es tu tiempo. Ser padres es un regalo, es un privilegio. Entonces, con Red Joven hemos impreso estas tarjetas como de invitación, pero le voy a contar de qué se trata rápidamente. Si tú eres un papá que viene a la iglesia, es entrada libre, pero queremos motivarte a que vengas. Pero hay muchos jóvenes que vienen a la iglesia que sus papás no vienen a la iglesia, y queremos que sea una oportunidad para acercar a esos papitos y que puedan venir a la iglesia. Entonces, tenemos estas tarjetas de invitación. La entrada es completamente libre, ¿verdad? Pero estas tarjetas de invitación hoy la queremos entregar a quienes. Primero, ¿cuántos papás aquí hay? ¿Cuántos aquí hay papás? Ok, así que todos ustedes están invitados. ¿Está bien? Pero si aquí hay jóvenes, escúchenme, si aquí hay jóvenes que sus papás no vienen a la iglesia, o han venido como esporádicamente pero no están conectados, entonces queremos a ellos entregar esta tarjetica para que ellos vayan a sus papás esta semana y le digan: papi,
hay una invitación, te tengo una invitación especial para el próximo viernes y que estos papitos puedan venir, ¿está bien? Entonces, si ese es el caso de algunos jóvenes aquí, levanten su mano y les vamos a entregar estas tarjetas para que se las lleven a sus papás. Todos los demás papás no la necesitan porque aquí deben estar, ¿me hago entender? Aquí deben estar, sí me hago entender, pero si hay jóvenes aquí que sus papás no están tan conectados, es la oportunidad y que puedas recibir esta invitación. Solamente levanta tu mano, te la vamos a entregar. Es una manera como de una herramienta que le puedes decir a tu papi, papi, te invito a una reunión especial el próximo viernes. Así que esperamos que el próximo viernes esté llena de jóvenes, bueno, llena de papás, la reunión de jóvenes. ¿Está bien? Va a ser un tiempo especial para hablar a los papás. Así que los papitos que no reciban, no es que, no, es que yo no fui porque no me dieron tarjeta. No, usted no necesita. Usted puede venir sin la tarjeta, ¿sí me hago entender? De hecho, esta es una invitación para ellos, para aquellos papitos que no están muy conectados y que sus hijos sí vienen a la iglesia. Los demás los espero aquí. ¿Cuántos se arriesgarían a venir el próximo viernes a esa reunión para papás, en la reunión de jóvenes? Amén. ¿Cuántos levanten la mano? Vengan el próximo viernes a las 7 de la noche. Vamos a ir a la palabra esta mañana, así que, pues, ¿qué se me hizo el pastor Yamil? Ok, se fue a peinar. Entonces, mi hermano, ¿está claro? Bueno, mientras el pastor viene, le quiero recordar, no tengo uno conmigo aquí, lo tengo en mi biblioteca, pero el pastor Diego, nuestro pastor de jóvenes, escribió un libro para papás, se llama Se Buscan Padres, se lo recomiendo. A la salida también, usted va a encontrar dos materiales. Uno, el tiempo con Dios del mes de septiembre. Ya llegó Navidad, se acabó el año, ya llegó septiembre, ¿verdad? Así que escúcheme. Lleve el tiempo con Dios, no se vaya hoy sin adquirir el tiempo con Dios que está allí en el patio atrás, y junto con el tiempo con Dios está el libro de padres que se llama Se Buscan Padres, escrito por nuestro pastor de jóvenes Diego Alba, el pastor Diego. Así que es una gran bendición, he tenido la oportunidad de mirarlo, de leerlo, y yo he sido tremendamente edificado por los consejos plasmados ahí. ¿Y cuántos quieren ver a sus hijos avanzar? Entonces le recomiendo que compre ese libro. No importa qué edad tenga su hijo, pero lo va a bendecir. Pero lo espero el próximo viernes. ¿Cuántos papás piensan venir? Porque ahorita me levantaron más manos cuando dije, ¿cuántos papás hay aquí? ¿Y cuántos van a venir? Vi menos manos. Yo te animo que vengas. Y los chicos que tienen a sus papás pero no están tan conectados, les estamos dando esta tarjetica para que inviten a sus papás a venir. Pero si tú eres de casa, tú no necesitas esta tarjeta, tú debes venir. La entrada es completamente libre, ¿está bien? Viernes próximo, 7 de la noche. Muy bien, prepárese, apague su celular, tome su libreta de apuntes, en el boletín está el bosquejo, y prepare su corazón el día de hoy, porque Dios sin duda va a estar hablando a nuestras vidas de manera muy, muy especial. Amén. Recuérdenme al final, para no interrumpir la palabra, al final que oremos por Alejandro Pearson. Alejo es miembro de la casa, miembro del equipo de Ministerio Infantil, y está en una situación de salud muy, muy delicada, con un pronóstico muy reservado, y necesitamos un milagro en la vida de Alejandro Pearson. Amén. Iglesia Cristiana Filadelfia. Muy buenos días, mis hermanos. Ahora que estábamos haciendo la invitación hacia la cena pro recluso, estaba escuchando esta mañana todo lo que el problema que se ha levantado por la libertad de Popeye, y hace mucho tiempo yo he tenido la oportunidad de estar conversando con él, pero en estas últimas 2 semanas él ha solicitado a la dirección de la cárcel que su guía espiritual esté con él en estas últimas 2 semanas.
y he tenido la oportunidad de estar hablando con él en estos días. Y cuento esto para que veamos la importancia del ministerio hacia las prisiones. El mundo incrédulo no cree en el perdón, o perdonar para el mundo incrédulo. Cuando hablo de incredulidad, aquel que no conoce al Señor, pues le parece muy complicado que una persona como Popeye no pague sino 24, 25 años de cárcel que este hombre ya lleva tras las rejas. Y conversaba con él la semana que pasó, y él está un poco enojado con la gente que no permite o que le critica que ya haya pagado 25 años. Pero usted y yo sabemos que cuando el hombre conoce a Jesús, no importa la condición de su pasado, Dios borra totalmente su falta en este mundo. Así que tengo una cita con él el próximo miércoles, si no se ha ido de la cárcel, porque me decía, si el miércoles no me voy, no me he ido, necesito irme con toda la convicción de que Dios realmente ha perdonado mi falta. Él sabe que el hombre no le perdona, pero él entiende que Dios sí le perdona. Pues la obra de la cruz que hemos conocido todos nosotros, entendemos que es un amor extremo y que para el mundo ese amor de Dios no cabe en el corazón de muchos. Pero yo soy un convencido por la palabra de que cualquier error del ser humano sobre la tierra, no importa su gravedad, cuando se arrepiente, esa sangre derramada en la cruz tiene el poder de limpiar todo pecado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, hermano, apoya este ministerio de las prisiones. El próximo es una actividad que hacemos una vez por año, pero que lo que alcanzamos a reunir en esa actividad, casi que se nos va todo recordando el Día de las Mercedes con los presos. Tenemos alguna actividad con ellos, luego con los niños, de los internos. Así que apoya el ministerio, hermano. Si usted por alguna razón, como decía el pastor, no puede venir, no importa, haga el aporte que nos va a servir para desarrollar la actividad. Muy bien, ok, mis hermanos, como todos sabemos, cada domingo tenemos el bosquejo de la enseñanza ahí en el boletín. Hoy tenemos que seguir recalcando acerca del discípulo. En estos últimos, el comienzo de este año, que he tenido la oportunidad de participar en muchas reuniones a nivel nacional con el liderazgo de la iglesia en Colombia, me he dado cuenta que Dios realmente, desde el año 2000 en adelante, Dios está organizando su iglesia, está llevando su iglesia a que llegue a los tiempos primitivos de la iglesia. Acuérdense que Jesús, cuando comenzó su ministerio, lo comenzó haciendo discípulos. Y luego al grupo que formó en el comienzo, sus primeros discípulos, él dijo, vayan y hagan discípulos. Hemos hablado de esto. Vayan y hagan discípulos. Y cuando yo escucho todos estos actividades que está desarrollando la iglesia con los papás, con los jóvenes, con las escuelas de líderes, es algo importante en esta casa, que todos nos hagamos discípulos. Tenemos que sacar de nuestra mente y de nuestro corazón que yo soy un creyente. Hay muchas maneras de declarar que hay creyentes en la mentira, hay creyentes en la obra de las tinieblas, pero por eso hay que hacer la diferencia de creyente a discípulos. Y les contaba que la dirección que el Señor está llevando a la iglesia en Colombia es que cada persona que se convierte en Colombia al Evangelio sea un verdadero discípulo.
como esa es la voluntad de Dios, aunque algunos se resistan, pues Dios va a estar formando un pueblo de discípulos, quien es la única manera de cambiar esta sociedad problemática en la cual vivimos y en la cual escuchamos cada día a través de los medios los problemas que vive la sociedad. Digamos Colombia, toquemos el tema de Colombia. Colombia será diferente cuando los que somos cristianos somos realmente discípulos, porque es ahí donde Dios va a poner todo su amor, todo su poder para cambiar las cosas en este país. ¿Estamos de acuerdo en esto? Así que, mis hermanos, el tema que hemos tocado durante estos últimos domingos, pues es muy importante y no hay otra cosa que hacer, sino que nos hagamos discípulos y formemos a otros como discípulos. Esa fue la orden que el Señor nos dio, porque siempre estamos haciendo el interrogante, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo? Bueno, la mejor manera de cumplir con este mandato de Jesús es recordar Mateo 28, 19, y hacer discípulos en todas partes. Cuando Él habla de naciones, está hablando de todas partes de la tierra. En todos los rincones de la tierra debe haber discípulos de Jesús, deben haber discípulos, debe haber hombres y mujeres comprometidos con el reino de Dios. Jesús declaró eso, el reino de Dios se ha acercado a nosotros. ¿Cómo el mundo va a conocer el reino de Dios? ¿Cómo la gente puede llegar a ser parte del reino de Dios? Con la administración o la enseñanza que los discípulos que están comprometidos en el reino pueden hacer. Así que creemos profundamente que no hay otro camino que aprender de Jesús, como Él mismo alcanzó a discípulos, a un equipo que transformó el mundo. Y mire, nosotros podemos observar algo muy sencillo. Jesús solo llamó 12 a los cuales formó como discípulos. Y con ese grupo tan pequeño en aquel tiempo, Él pudo transformar el mundo de aquel entonces. Y uno dice, pero ¿cómo lo hizo? Porque nosotros como cristianos siempre estamos pensando, pero ¿cómo pudo suceder aquello en aquel tiempo con tan pocas personas? Y más cuando el que inició, el primer discípulo que hubo sobre la tierra, que fue Jesús. ¿Cómo lograron hacerlo? ¿Cómo? Bueno, Jesús, de una manera sencilla, dio el mensaje que Dios, su Padre, le había dado para que viniera a este mundo y contara cuál era el único medio en que el hombre podía reconciliarse con Dios. Y era el Dios dándose a sí mismo. El discípulo, ese es el mayor ejemplo. Yo creo que si alguno de nosotros queremos ver cómo es ser un verdadero discípulo, es muriendo a nosotros por amor a los demás. ¿Me hago entender? Es muriendo a nosotros mismos para que otro pueda vivir. Y eso es bien importante en el discípulo. Así que 3 cosas sencillas podemos notar hoy, en el día de hoy, y es seguir el ejemplo de Jesús. Mire, no hay cosa más sencilla de hacer algo que siguiendo el ejemplo de otro. ¿Sí o no? Siempre el ser humano quiere buscar tener a alguien en quien fijarse para ser como él. Un verdadero padre lo es porque tuvo un padre que fue su ejemplo. Nosotros, si queremos ser unos buenos discípulos, pues tenemos un gran ejemplo de alguien en quien fijarnos para ser un verdadero discípulo. Y ese es Jesús, ¿verdad? En Él debemos tener en cuenta cómo lograré yo hacer un verdadero discípulo. Pues seguir el ejemplo de Jesús. Y el primer punto para esto es amor por las personas.
lo primero que yo debo tener en cuenta para ser un verdadero discípulo es amor por los demás. Amor por los demás. Mire, amados, cuando yo estaba tocando el tema de las prisiones, ¿qué nos ha llevado a enamorarnos tanto en el ministerio de las cárceles? Amor hacia aquellos que han faltado. Jesús dijo que venía por los enfermos, no por los sanos. Y cuando tú y yo pensamos en ese sentido, nos estamos formando como discípulos. Usted no puede rechazar ni criticar al que hace lo malo, porque Jesús vino a recogerlos, ¿verdad? En una ocasión de estas, con estos personajes que están en la prisión, algunos me hacen siempre la pregunta: pastor, ¿será que todo aquello malo que yo hice, habrá perdón para mí? ¿Será que Dios podrá perdonarme? Porque la gente reconoce lo malo que ha hecho, y es tan malo lo que han hecho que creen que Dios no los puede perdonar. Pues la noticia buena es que Jesús vino para pagar esa deuda del pecado. Amén. Entonces, si nosotros como discípulos no tenemos amor por las personas, especialmente por aquellos que han faltado, que han fallado, que han hecho tanto daño a la sociedad, hermanos, mire, yo me hacía una pregunta en estos días cuando vi a aquel hombre que iba a decapitar a aquel periodista en donde está sucediendo esta guerra tremenda. Y yo miraba y decía: ¿será que ese hombre que está decapitando a aquel otro hombre, si se arrepiente, Dios lo perdona? Y la respuesta que yo me podía dar era: sí, lo perdona. Lo perdona, porque a eso vino Cristo, a salvar al pecador, a borrar el pecado, dar su propia vida para que esa persona pueda ser salva si hay arrepentimiento. No remordimiento, si hay arrepentimiento. La Biblia enseña que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, amar a la gente es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener acerca de ser un discípulo. Dice la Escritura: el amor es la gasolina. Escuchen esto: el amor es la gasolina de la salvación. El amor es el ingrediente primario para la salvación. Porque Dios nos amó, fue capaz de enviar a Jesús a morir en la cruz. Sus discípulos también debemos amar a los demás, si es posible, hasta la muerte. Amén. Fíjense que yo siempre repito lo siguiente: siempre tenemos en el corazón y en la mente Juan 3:16, que dice que Dios nos amó tanto que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando pregunto, ¿y qué dice Primera de Juan 3:16? Nadie lo sabe. Porque Primera de Juan 3:16 dice que así como Jesús nos amó, nosotros también debemos darnos por los demás. Si la cabina me da Primera de Juan 3:16 por un segundito, quiero que lo revisemos. Primera de Juan 3:16, si me lo dejan en la pantalla, porque tenemos que enlazar Juan 3:16 con Primera de Juan 3:16. Mire lo que dice: en esto hemos conocido el amor. Escuchen esto lo que dice: en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. Diga conmigo la otra parte, dígalo en voz alta: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Usted no se puede quedar con Primera de Juan 3:16, que es considerado como la Biblia en miniatura, pero usted tiene que enlazar ese versículo con este de Primera de Juan, porque en eso consiste el amor. En eso sabemos que somos discípulos. La Biblia dice: por los frutos sabrán que son mis discípulos. Y el fruto es que tú debes amar a los demás. La pasión, debe haber una pasión profunda en el corazón del discípulo por otros.
Amén. Ese es el ejemplo que recibimos de Jesús, porque estamos hablando de cómo nos hacemos unos verdaderos discípulos. Este ingrediente vital en la vida del discípulo es que ama al prójimo como a sí mismo. Recuerden que Jesús redujo los 10 mandamientos en 2. Dijo que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero uno segundo igual al primero, amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que, mis hermanos, si usted es un discípulo, una discípula del Señor, usted debe amar a los demás y darse apasionadamente porque esa persona conozca el plan de Dios para la vida eterna. Dice Mateo el capítulo 9, el verso 35 al 38, dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Entonces, Colombia hoy necesita muchos discípulos, muchos, pero muchos discípulos. Es lo que les comento. Hoy la iglesia, el liderazgo de la iglesia se reúne con mucha frecuencia y nosotros tenemos el privilegio de ser invitados a esas reuniones. Y el tema es este: necesitamos discípulos, necesitamos. Mire, cuando a mí se me dice, o dice la estadística, que en Colombia el 30% de los colombianos son cristianos, yo me hago la pregunta: ¿y cuántos discípulos hay? ¿Cuántos discípulos hay? Porque cuando hablamos de un 30% de los colombianos cristianos, estamos pensando más o menos de 8 millones de colombianos que son cristianos. Pero entre esos 8 millones, ¿cuántos discípulos hay? ¿Cuántos? Y cuando yo miro esto, yo tengo que mirarme a mí mismo y decir: ¿soy un verdadero discípulo? ¿Me cuento entre los discípulos? Entre los discípulos. La gente busca el beneficio del poder de la palabra, busca sanidades, busca ser libre de presiones, busca que Dios haga algo por él, pero nunca piensa la gente: voy a Cristo para hacerme un discípulo. Ese es el gran problema. Y yo siempre estoy en contra de aquellas grandes campañas evangelísticas que se hacen, anunciando: venga porque van a haber milagros. A mí me parece que no es realmente el método. Jesús no dijo: vengan que eso eran señales que se sucedían cuando el reino de Dios llega a la persona. Se suceden los milagros. ¿Me hago entender? Porque miren, hermanos, cuando la gente viene a Jesús por un beneficio, al final es desagradecido. Eso ha sucedido desde el comienzo de la iglesia. Cuantos iban y recibían el beneficio, solo un pequeño grupo o persona volvían agradecidos por lo que Jesús había hecho en ellos. Pero cuando usted y yo entendemos que por encima de cualquier milagro de sanidad o de otra índole está la vida eterna, usted va a entender que es más importante. El primer milagro y único, más importante, es nacer de nuevo a la familia de Dios. ¿Qué otro milagro? Lo demás viene añadido, dice la Escritura. Así que, mis hermanos, Jesús debemos tener en cuenta, dice que sentía compasión por las personas, y recorría, dice, todas las aldeas, todo aquel lugar, y no lo podía hacer ni en avión, ni en carro. Él tenía que caminar grandes extensiones de tierra porque venía a eso, sentía pasión.
por las personas. Eso hace un verdadero discípulo. Y agrego primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, el verso 12, que dice: y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tiene unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Está hablando un discípulo aquí, está hablando el apóstol Pablo, y él está diciéndole a la iglesia allí que sientan ese amor, mismo amor que él siente por ellos. Amén. Entonces, en primer lugar, un discípulo tiene que desarrollar en sí amor por los demás. Somos muchas veces muy egoístas. La gente se convierte y comienza a pensar egoístamente en él. Que el Señor me dé, que el Señor haga, que el Señor esto, que el Señor vea mi necesidad, que supla mi necesidad. Y en nuestro entorno hay gente que está muriendo, está muerta espiritualmente. Amén. Recuerden estas palabras. Mire, este versículo que les voy a repetir, me lo repetía precisamente Popeye, mientras hablaba el miércoles con él. Me decía: pastor, ¿se acuerda esa palabra de Jesús que le dijo al joven, aquel joven que quería seguirlo, que le dijo, deje que los muertos entierren a sus muertos, venga y sigan? Él me repetía ese versículo. Cuando yo hablaba con él, le decía que ¿a dónde iba a ir ahora que se le den libertad? Me dijo: me voy para mi tierra. La gente me dice que me van a matar y que esto, pero yo estoy en las manos del Señor y Él sabrá, ¿verdad? Entonces me dijo ese versículo. Y hay mucha gente muerta en este mundo y nosotros no sentimos compasión por ellos. Es ahí donde nosotros, como discípulos, hermanos, debemos, más que la oración, es obrar. Una oración con propósito. Porque sí oramos por la gente. Nosotros con mi esposa, en el conjunto donde vivimos, todas las mañanas estamos profetizando sobre todas estas personas que están allí. Pero no podemos quedar ahí. Entonces hemos estado trazando programas de invitar a los vecinos ahí a tomarnos un café, un chocolate, para poderles más directamente que esa oración que hacemos pueda ser efectiva. ¿Me hago entender? Es una pasión. Mire, ninguno de nosotros podemos pensar o ver que en nuestro entorno hay mucha gente muerta espiritualmente. Y tú tienes la palabra de vida. Sienta amor por ella. Eso es hacerse un discípulo. En segundo lugar, en primer lugar, ¿qué dijimos? Amor por la gente, amor por nuestro prójimo. En segundo lugar, conexión permanente con ellos. Una conexión permanente con ellos, que es lo que acabo de decir. Jesús pasó mucho tiempo con ellos. De manera intencional se dedicó a enseñarles las verdades del reino de Dios. Género, relación, y hizo relaciones con ellos. Amén. Generó una relación permanente con ellos. Generó. Eso tenemos que hacerlo, mis amados hermanos. Eso es el ejemplo que nosotros tenemos. Mire, una de las cosas que nosotros los discípulos podemos decirle a la gente, como Pablo le dijo a los demás, le dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Que tú puedas decirle aquí a sus consiervos, a sus hermanos: seamos imitadores de Jesús como lo hacemos entre nosotros. Amén. El mejor ejemplo es ese: ser imitadores de Jesús en una manera integral. Usted quiere conocer un verdadero discípulo, métase a la Escritura y conozca acerca de la obra de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Así que tener una conexión permanente con su vecino, con su familiar. Gástele tiempo, invierta si es necesario unos pesos, pero busque, hermano, busque la manera de que en estos días, de unas 2 semanas más adelante, vamos a certificar 185
6 hombres en la prisión. Los vamos a certificar porque han recibido seminario bíblico. 186 internos vamos a certificar en estos días. Y para eso, ¿qué hemos tenido que hacer? Dedicar tiempo, ir una y otra vez, aunque se levanten momentos difíciles de no poder entrar, siempre estamos tocando la puerta, porque esas personas que están allí en la cárcel son importantes para el Señor. Pero ¿quién va a llevarle la noticia? Los discípulos de Jesús. Amén. Los discípulos. Y aquí en esta casa tenemos discípulos que se han dado por esto. Aún discípulos que se formaron en las prisiones, hoy están en libertad, pero son un discípulo formando discípulos allí en la cárcel. Tenemos un gran número de discípulos trabajando para ellos. Así que, mire, la misma dirección de prisiones hace unos años atrás dijo, el único programa válido en las prisiones es el de la confraternidad carcelaria. Y lo dicen porque han visto que internos realmente son cambiados, transformados por el Evangelio del Señor Jesús. Amén. Yo considero que las cárceles son un lugar de reciclar hombres y mujeres, porque allí llegan muchos hombres y mujeres pagando condenas por su mala conducta, pero son reciclados, allí los toma el Señor y hace de ellos hijos e hijas de Dios. Es muy difícil, la gente no cree eso. Muchas veces somos criticados y nos dice, ¿qué van ustedes a hacer allá con esos ladrones? Esa gente no la cambia a nadie. Y nos atropellan diciéndonos esto, pero es que a ellos vino Jesús. ¿Se acuerda la charla de Jesús con Mateo? Cuando Jesús estaba en la casa de Zaqueo, allá, y estaba Mateo y otro poco, los que estaban afuera, miren a ese que dice ser Jesús, el Hijo de Dios, ahí compartiendo con esos sinvergüenzas, con esos ladrones. Y Jesús les dijo que venía por los enfermos, no por los sanos. Amén. Y eso hace un verdadero discípulo. Ama al prójimo, ama al pecador, desecha el pecado, pero ama al pecador. Así que, mis hermanos, dice Marcos, mire, Marcos 1, 16, 18 dice, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? ¿Qué es lo que debemos imitar de Jesús en este texto? Que igual tú y yo vamos a la gente y le decimos que sigamos a Jesús. Hermano, mire, uno que ha podido ver realmente cómo el Señor obra. Yo esta mañana, mientras dejaba el carro en el garaje, me vine con una familia muy linda y me bendicen porque ellos tienen 5 niños, 5 hijitos, y el más chiquitico, ¿cuánto tiene? 4 meses, pero el niño ya viene en el brazo de la mamita y todos vienen a la iglesia. ¿Qué está haciendo ese papá y esa mamá? Formando discípulos a sus hijos. No los dejan en la casa, cualquiera, no, pero ese niño de 4 meses, ¿para qué se lo llevan a la iglesia? Pero ese bebé está allí siendo bendecido. Eso es formar discípulos, eso es amar a los demás. Esa familia compuesta por 7 personas, en 5 años hay 7 discípulos bien formados haciendo discípulos. Amén. Entonces, eso es amarnos los unos a los otros. Eso es buscar. Hay veces nuestros sentimientos son muy blandengues. No, hay que formar discípulos. Eso cuesta. Voy a Mateo 5, capítulo 5, verso 1 y 2. Dice, cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron
y Él comenzó a enseñarles. Mire, estamos hablando de la manera como Jesús hacía la labor que el Padre le mandó a hacer, venir a traer la buena noticia a la humanidad. Él buscaba un lugar alto donde muchos lo escuchaban y allí les enseñaba a los que le seguían, a los que se estaban formando como discípulos. Hermano, es el mejor ejemplo. Deje todo respeto humano, no se preocupe. No haga lo que yo hice al comienzo de mi cristianismo, que escondía la Biblia porque me daba pena. No haga eso, ¿verdad? Tenga personalidad, que la gente sepa que usted es un discípulo, una discípula de Jesús. Marcos capítulo 9 dice, 6 días después, versículo 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago, a Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Amén. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús al invitar a estos dos discípulos a estar allí? Que vieran que un discípulo realmente tiene un compromiso con Dios. Ese resplandor de Jesús allí significaba que estaba haciendo la voluntad de su Padre, que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y él necesitaba que esto lo vieran para que enseñaran a los otros. Tú y yo tenemos el privilegio, hermano, de tener esa misma bondad de Dios, de dejarnos conocerle, de dejarle ver. ¿Por qué? ¿De qué manera? Por lo que ha hecho en nosotros. Tu vida no ha sido la misma después de que conoció a Jesús antes de conocerlo. Entonces, eso significa que tú conoces el poder de la palabra, que tú lo conoces. Y termino con este tercer punto. Entonces, el primero fue ¿qué? Amor. Segundo, conexión con esas personas a quienes tú amas. Y por último, se convirtió en modelo a seguir. Jesús se convirtió en el modelo a seguir. Jesús siempre aplicó en su vida lo que predicó. Escuchen esto. Jesús siempre aplicó en su vida lo que predicó. Usted no puede ser un discípulo que dice una cosa y hace otra. Amén. Porque no tiene sentido. La calidad de nuestra vida personal es clave para ser discípulos. Esa calidad de vida es clave para ser discípulo. Una persona que usted quiera discipular, hermano, tiene que ver en usted que es un verdadero discípulo, que su condición de vida es excelente, y no estoy hablando de riqueza, de cosas materiales, sino de una vida espiritual excelente, una vida de obediencia a la palabra. Si alguien ve en que tú estás enseñando el Evangelio y que usted lo vive, lo practica, hermano, no le va a costar hacer ese discípulo. Lo va a seguir sencillamente porque realmente más que las palabras son los hechos. ¿Verdad? Así que Juan 17 dice lo siguiente en el verso 6, dice: te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Amén. Entonces Jesús estaba, la Biblia llama este capítulo 17 de San Juan la oración intercesora.
de Jesús. Y él estaba diciendo: Padre, todos los que me diste, yo los guardé en este mundo. Yo los guardé. Y estaba diciendo que ellos sean igual. Y en el verso más adelante, uno de los versos dice: que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Amén. Entonces, cuando un grupo de discípulos, cuando la iglesia del Señor camina junta, camina amándose los unos a los otros, no hay necesidad de grandes campañas evangelísticas, sino que en ese amor, en esa comunión los unos con los otros, el mundo va a saber que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Porque viven la palabra, porque vivimos, practicamos el Evangelio. No somos solo palabras, sino hechos. Jesús dijo al terminar el Sermón del Monte en el capítulo 7 de Mateo, dijo: el que me escucha estas palabras y las hace, yo lo consideraré un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y vino los tiempos difíciles y su casa no cayó, sino que permaneció. Pero el que me escucha y no me obedece, lo considero un hombre insensato. Y cuando vinieron los problemas, su casa cayó, porque no estaba obedeciendo lo que había escuchado. Amén. Entonces hay muchas maneras. No hay ninguna razón, yo lo he oído decir al pastor Leonardo aquí, no hay ninguna razón para que los miembros de esta casa tengan disculpas de no hacerse un verdadero discípulo o discípula. Son muchas las herramientas que esta casa tiene para que todos sean un verdadero discípulo. Amén. Primera de Corintios capítulo 10 capítulo 10 verso 33 y el capítulo 11 el verso 1 dice lo siguiente: más bien hagan lo que hago yo. Siempre trato de agradar a todos con lo que hago. No busco mis propios intereses, sino los de la mayoría, para que sean salvos. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Es una exhortación que el apóstol Pablo hacía a la iglesia de Corintios, la iglesia de mayores dones del Espíritu Santo en la época. Y estaba exhortándolos: sigan mi ejemplo, dice. Siga, así como yo sigo a Jesús, ustedes sigan mi ejemplo. Así que, mis hermanos, que este sea una oportunidad más para irnos convenciendo que necesitamos formarnos como discípulos. Aprendamos de Jesús y empecemos hoy mismo a ser discípulos del reino de Dios. Amén. Pongámonos en pie esta mañana y vamos a orar. Vamos a declararle al Señor, vamos a confesar al Señor que queremos realmente ser discípulos del Señor. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por tu presencia. Queremos agradecer tu amor. Queremos agradecer tu palabra, Señor. Te necesitamos a ti, Jesús. Dígale esta mañana, levante sus manos allí y dígale: Jesús, te necesito. Necesito tu presencia. Ore hoy, porque esta palabra nos reta a seguir su ejemplo. Usted y yo necesitamos orar porque Dios nos dé amor por las personas, como Jesús tuvo amor por nosotros. Si tú y yo hemos de hacer discípulos, debemos amar a las personas. Dile: Señor, pon amor en mi corazón por mis vecinos, por mis compañeros de trabajo. Pon amor en mi corazón por mi familia. Pon amor en mi corazón, Señor, por aquellos que no te conocen. Ore esta mañana. Pida al Espíritu Santo le direccione, le guíe, le ayude. Necesitamos de tu dirección, Espíritu Santo. Necesitamos de ti, Jesús. Llénanos de tu amor.
llénanos de tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a conectarnos con las personas, a buscarlos, a hablarles, a enseñarles. Hermano, estamos en el día de hoy. Los domingos anteriores hemos hablado de ser discípulos. Hoy la palabra nos habla de hacer, ayudar a que otros sean discípulos. Y todo empieza con el amor. Dígale esta mañana: Señor, me rindo a ti, quiero servirte. Úsame, Jesús. Úsame, Jesús. Úsame, Jesús. Dígale con sus palabras: este es mi deseo. Yo quiero, Señor, ser un canal tuyo. Pon tu amor. Ayúdame a conectarme con las personas, Señor. Con todo mi ser, A ser un modelo así. adoro a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Dígale: hoy te rindo mi ser. Levante sus manos y declare con todo su corazón. Dígale a Jesús: Hoy te rindo mi ser. te doy mi corazón. Yo te doy mi corazón. Yo solo vivo para ti. Solo vivo para ti. En cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra. Dios, haz tu Hoy te obra en mí. Hoy te rindo mi ser. Yo te doy mi corazón. Solo vivo para ti. En cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz. Con sus manos levantadas esta mañana, dígale al Señor que le ayude y que le dé amor por las personas. Ahora se acerca nuestra semana 1 más. Dígale: Señor, pon amor en mi corazón para acercarme y hablar de ti e invitar a mis amigos.